Askurkipan, takenitaki, Askirkipan yatichiri. ¿Hasta qué fecha de hecho? hasta Abuela. Askirkipan, Para yatichiri. Allantañani, Kitija Yintañmuni, ¿alguien quiere cantar? Kitis, kitis. Ya, Liz, adelante, Heyintam. Yakipurito takitan, yanapitay virakuchan. Yakipurito takitan, yanapitay virakuchan. Iskanata hachasekiway, hayarlurito sasina. Iskanata hachasekiway, santachurito sasina. Iskanata hachasekiway, yanapitay virakuchan. Apenas me llevo el corazón, ayúdame, Huiracocha. Apenas me llevo el corazón, ayúdame, Huiracocha. Los niños están llorando de su angustia y de pena. Los niños están llorando de angustia y de pena. Los niños están llorando. Ayúdame, Huiracocha. Waliki, Culiacalis, Waliki Puneo. Gracias. Continuamos, ¿ya? Ya te acabo de empezar antes que la última clase hemos visto lo que es la semana, ¿no ve? Pues los días, ¿no? Entonces, Uru, día, Urunaka, días, ¿no? ¿Ya? Ahora nos toca seguir viendo lo que son lo que son expresiones de tiempo. De forma general hemos aprendido lo que son expresiones de tiempo. Entonces ahora vamos a aprender lo que son los meses, ¿ya? Ahora, mes en Aymara se dice Paxi. Paxi, ¿no? Esto es igual a mes. ¿Alguien sabe otro significado de Paxi? Luna. Luna. En realidad el significado es luna. ¿Ya? Pero esto se utiliza para decir mes también. Ahora, ¿cuál es o por qué se dice Paxi luna, no? Esto tiene que ver con el calendario lunar. ¿Cada cuántos días, o mejor empezaremos? El ciclo lunar, ¿cuántos días tiene? ¿Cada cuántos días es luna nueva? Cada 7 días, 7 días. Ya, el ciclo lunar está conformado por 7 días. Entonces, la fase, ¿no? Cada fase lunar. El ciclo lunar sería de 28 días, ¿no? Entonces 28 tiene, días. ¿no ve? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, ¿no ve? 7, ¿no ve? 7 por 4 son 28 días. ¿Qué significa? Cada 28 días es luna nueva. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Sí? Sí, Cada 7 días cambia la fase lunar, digamos, ¿no? Luna nueva, ¿no? Después de 7 días, cuarto creciente. Después de 7 días, luna llena. Después de 7 días, cuarto menguante. Después de 7 días, nuevamente luna nueva. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Isa yatichiri. Waliki. Ahora, Kisa. como esto es el calendario lunar, en todo caso, esta es la fase lunar, el ciclo lunar, el calendario original está conformado en base a esto, ¿no? Entonces, el calendario lunar es así, ¿ya? Entonces, esto es, ustedes van a ver, si van a Tiwanaku, por ejemplo, van a ver la chacana, entonces les va a decir, esta es la chacana lunar y el otro es la chacana solar, ¿no? Entonces, es así, ¿no? La chacana.
Entonces, ahora simplemente voy a juntar todos los que son las esquinas, ¿no? Las esquinas de cada, de esta chacana. Ahí está. Y vamos a enumerar, voy a enumerar así al azar, ¿ya? Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Entonces esto me da, este chacana me dice que tiene 13 cuadraditos, ¿no? Ahora voy a hacer, lo que voy a hacer es multiplicar 13 por 28. ¿Cuánto me da 13 por 28? ¿Alguien con celular, calculadora a la mano? 364, Yatichiri. 364. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Faltaría un día, ¿no? Entonces aquí Ujú. un día. Ese día va a ser el 21 de junio. ¿Ya? De tal forma que tenemos los 365 días. Ahí está, ¿no? Entonces significa que inicialmente en este contexto los aymaras manejaban un calendario propio que estaba conformado por 13 meses. Cada mes conformada por 28 días. Entonces, como nos estábamos, o como se basaban en lo que es el calendario lunar, por eso esta denominación de Parsi se le ha dado a lo que es mes. ¿Está claro? ¿Se entiende ahora por qué? Dice Yatichiri, Kanagua. Ya, Y Walik. Yatichiri. Ahora, a partir de esto, podemos describir los meses. Sin embargo, hoy en día estamos en base a lo que es el calendario gregoriano de 12 meses, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es escribir en función a ese calendario, porque ya no manejamos el calendario de 13 meses, ¿no? Entonces vamos a escribir los meses en Aymara, ¿ya? Primer mes tenemos lo que es el Chinopa. Chinopa sería igual a enero. Luego tenemos lo que es el Anata, que sería febrero. Anata. Achoka, que sería marzo. Yamayu, que sería mayo. Em, Luego tenemos lo que sería el mes de junio, ¿no? Yatichiri falta el mes de abril. ¿Perdón? El mes de abril falta. Enero, febrero, marzo, aquí abril faltan. Entonces, abril es pasible. Me he saltado. Ya mayo, enero, perdón, junio, marataca, o puede escribir separado, no hay problema. Esto va a ser junio, julio, Wilcacuti, eh, agosto, Yumpata, septiembre sería Sata, octubre, Taipisata, noviembre, que sería La Pata, y diciembre, que sería el Hayo Calta. Ya están los 12 meses del año.
Ah, sí, naca, ¿no? Meses. Ya. Entonces, como ya tenemos los 12 meses, simplemente nos toca un poco contextualizar qué significa cada uno de estos, ¿no? Como hemos visto en los días, pasa exactamente en los meses, ¿ya? Em, todo esto está en función a la cosmovisión, ¿no? A la interpretación que nosotros como personas o a la interacción que tenemos con lo que sería nuestro entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Chinoca. Em, por ejemplo, ustedes saben cómo se dice un nudo. Por ejemplo, no sé, no tengo aquí tengo o aquí tengo un micrófono, pues digamos, es una cuerda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago un nudo así. ¿Saben cómo se llama este nudo? ¿Cómo se dice No, nudo en Aymara? ¿Alguien sabe? Chino yati chiri. Chino, muy bien. Entonces, tenemos lo que es el chino. Ahora, precisamente tiene que ver un poco con lo que es la producción de la papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mes de enero está la papita creciendo, digamos, ¿no? Y aquí en sus raíces, básicamente, se van formando lo que van a ser más adelante la papa, ¿no? Así como especie de nudos. ¿Alguna vez han visto? Sí, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la primera fase en la cual se van formando los tubérculos en la raíz, ¿no? Pequeños nudos, ¿ya? Chino. En el mes de enero también van a aparecer unos bichitos, un tipo, a ver, ¿cómo se llama? Unos bichos que se llaman chino chino, ¿ya? Ahora la creencia es que ese bicho, esa mosquita aparece cuando la papa está en esta fase, ¿no? Entonces la gente se alegra, ¿no? Va a haber papa, buena producción va a haber, dice, ¿no? Sí, entonces está relacionado con eso, entonces tiene que ver con la fase de producción. Febrero viene de anata, ¿no? Entonces anata es el verbo anataña. Anataña, ¿qué significa jugar? Esto es jugar. Sin embargo, en el mes de febrero está lo que es carnavales, ¿no? Anata, ¿ve? Sin el verbo infinitivo. Ahora, esto no significa que vamos a jugar, sino es una época de regocijo, ¿no? Aquí, si bien en enero estaba así, en febrero ya se tiene la producción. Entonces, básicamente, como en el campo se vive de lo que es la producción y de lo que es la o el tema pecuario, ¿no? Producción y crianza, voy a decir. Entonces, se festeja estos dos, ¿no? Entonces, hay días específicos para poder, ¿no? Celebrar lo que es la producción y también lo que es la crianza. Entonces, es un mes de regocijo, es un mes de, em, de agradecimiento, digamos, para con lo que se ha conseguido, ¿no? Para ese año. Ahora exactamente lo mismo se han adoptado en las ciudades, ¿no? Entonces ahora se echan casas, autos, ¿no? Negocios, ¿no? Entonces básicamente por la actividad misma, ¿no? Achoca ya significa madurar, ya significa que ya hay producto, ¿no? De hecho, en el mes de marzo ya van a empezar con lo que es la cosecha de ciertos productos. ¿Ya? Entonces, achoca significa que ya ha madurado, que ya ha producido. ¿Ya? Casiwi, esto es ya la época de otoño, ¿no? En el cual básicamente las plantas, todo lo que era verde se van volviendo amarillo, ¿no? Ya sea por la helada o por lo que ya han madurado, ya han producido, se van volviendo amarillo. ¿Ya? Entonces tiene que ver principalmente con lo que es otoño. Ya mayo, ya mayo es básicamente lo que llamamos cosecha. Entonces, el mes de mayo se cosecha o es la época de cosecha. Si bien empezamos en marzo,
Entonces diremos que va a continuar y va a terminar en mayo, ¿no? La época de cosecha. Y junio, que sería Marat Aka. Entonces, por ejemplo, si en este momento, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo. Tengo este cable. Corto aquí el cable. Ya voy a tener dos cables, ¿no ven? Ese corte se llama Aka, ¿ya? Aka. Es como así, ¿no? ¿No? Entonces, esto se llama Aka, ¿no? La separación se llama Aka. Entonces, el mes de junio es Marataka. Mara, año, Taka, separación. Entonces, el año se separa y por eso es que en junio, el 21 de junio, se celebra el año nuevo, ¿no ve? Entonces, porque está terminando el 20 de junio termina el año y el año inicia el 22, ¿no? 22 de junio. Entonces, el 21 es Taka, ¿no? Es la que separa entre el año viejo y el año nuevo, ¿no? Por eso la denominación de lo que es Marataka. Ahora tenemos lo que es el Wilkakut. Wilka como tal, Wilka es sol, ¿no? Sol. Ahora ustedes algún momento se han debido dar cuenta, el comportamiento del sol tiene que ver de la siguiente manera, ¿no? Entonces nosotros digamos que estamos en esta parte y la luna va, o el sol va saliendo aquí y poco a poco va a ir cambiando, va a llegar aquí, ¿ya? Va a llegar aquí. Luego, digamos, en esta dirección, ¿no? Entonces, a partir del solsticio del 21 de junio, el sol ahora tiene esta dirección. Llega también al solsticio de primavera, que sería el 21 de diciembre. Solsticio, va a llegar a este punto, el sol va a salir de este punto. A propósito de eso, tenía una imagen que he descargado en las redes de una página que me parecieron muy importantes o interesantes. Los voy a mostrar cómo es en realidad esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos de retorno, ¿no? Estamos siendo, por ejemplo, el 21 de junio, todo eso. Los días aparentemente eran cortos, ¿no? O sea, no es que la hora se haya modificado, sino significa que el sol salía muy temprano, ¿no? O perdón, muy tarde, ¿no? Y la puesta del sol también era muy tarde, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que ha pasado, ¿no? Creo que no lo tengo yo. No, seguramente lo tengo en celular, pero los voy a compartir, ¿ya? Entonces, eso. Ya, entonces, los solsticios, ¿no? Y los equinoccios son intermedios, ¿no? ¿Sí? Los equinoccios son intermedios. ¿Ya? Entonces tenemos cuatro, ¿no? Dos solsticios, dos equinoccios, ¿ya? Entonces, cuando sale aquí el sol, sale pues a las 6:15, ¿no? Por ejemplo, van a ver en diciembre, ¿no? Te levantas a las 6 de la mañana y el sol ya está saliendo, ¿no? ¿Sí? Ahora te levantas a las 6 de la mañana, ya parece noche todavía oscuro está, ¿no ve? Entonces tiene que ver con lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, está en esta dirección y a partir del 21 de junio está en esta otra dirección, el regreso, ¿no? Cuti es regreso, ¿ya? Entonces, Wilka Cuti, regreso del sol más o menos, ¿no? Pero se refiere a este efecto, ¿no? Que se da a partir de lo que es la rotación de la Tierra. Yumpaka. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ya. Ahora, el mes de agosto es Yumpaka. Algunos lo llaman Lacan Parsi. Y en el signo zodiacal también está relacionado con un león, ¿no? Yumpaka tiene que ver con lo que es el tema de agradecimiento a la tierra. Aquí, hasta julio, básicamente se termina todo lo que es el ciclo agrícola. Y a partir de agosto se va a dar inicio a nuevo ciclo agrícola, ya para el siguiente año. Entonces, el ciclo agrícola como tal no es solamente enero, febrero, marzo, abril, no, sino dura todo un año, ¿ya? Es todo, es constante, es cíclico. Entonces, como termina aquí, aquí empieza nuevamente el ciclo agrícola. Pero sin embargo,
aquí se practica lo que es el Aini, ¿no? La esencia de lo que es el Aini. ¿Qué es el Aini? ¿Alguien sabe qué es el Aini? El Aini es como una deuda a largo plazo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es Aini? Ayuda, ya te Ayuda. ¿Qué Ayuda. más? Ayuda Recíproca. mutua. Ayuda Reciprocidad. mutua, ¿ya? Ay, Entonces, Como esto una es ayuda importancia. ayuda mutua, ¿no? Ahora no significa, ¿no? Yo soy él, ayudo a esta persona y él me tiene que ayudar, ¿no? Puede ser, se puede dar esta situación, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, yo ayudo a alguien, esta persona tiene la obligación de ayudar, ¿no? Así, ayuda mutua. Entonces, nosotros hemos recibido favores de la Pachamama, de la Madre Tierra, ¿no? Ellos nos han dado alimentos, nos han dado todo, y nosotros tenemos que agradecer a cambio, ¿no? No podemos pedir nada si no hemos dado de nosotros, ¿no ve? Eso siempre van a escuchar, por ejemplo, eso ahora se ha vuelto algo científico, ¿no? Por ejemplo, ¿han leído El Secreto, el libro del Secreto? ¿Alguien ha leído? no, no, ya Tichi. ¿No? Es un librito pequeñito, ¿no? No sé, ahí debo tener. Entonces, ahí prácticamente se manifiesta este mismo, ¿no? Entonces, no puedes pedir nada si no has dado nada a cambio. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ganar la lotería si no he comprado el billete de lotería, ¿sí o no? ¿Puedo ganar la lotería si no he comprado el billete? No. No, ya. No, ¿verdad? Entonces muchas personas se quedan así, ¿no? Dicen, quiero ganar la lotería, se quedan así, dicen, ¿no? Quisiera ganar la lotería. Pero tienes que hacer algo para ganar la lotería, es comprar el billete, ¿verdad? Entonces por ahí suerte te toca y ya está, ¿no? Exactamente pasa en el contexto andino. No puedes pedir nada si no has dado nada. Entonces ahí viene lo que es las huachtas, ¿no? Las ofrendas a la Pachamama. Y precisamente se da en este mes. Ahora no es que solamente tienes que dar en este mes, pero generalmente acostumbran dar porque en este mes, porque va a empezar el ciclo agrícola. Entonces no puedes tú empezar si no has agradecido antes. ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, algunos ya lo han relacionado, ya lo han cambiado de contexto, todo, pero no importa, ¿no? Más o menos, eso tiene relación con las actividades que se van realizando. Entonces, en este mes ya empieza también lo que es el ciclo agrícola. Sata significa siembra, ¿ya? Siembra. Entonces, en mes de agosto empieza la época de siembra, ¿ya? O sea, los inicios, digamos, ¿no? Hay ciertos productos como la haba, la haba principalmente en agosto se van a sembrar, pero hay algunos otros productos como la quinoa, por ejemplo, va a ser en septiembre, o la papa también en septiembre. Pero tenemos lo que es el octubre también. Taipi es medio, ¿no ve? Entonces, la siembra intermedia, ¿no? Taipi sata, ¿no? Taipi sata. Entonces ya tenemos, y además ya estamos en la época primaveral aquí, pero las principales sequías, la época caliente, digamos, caluroso del altiplano, llega lo que es el mes de noviembre, ¿no? Entonces, la paca. Y el mes de diciembre, Hayu, aquí hay un Hayu, Kailta, Hayu es lluvia, ¿ya? Lluvia. Y Kailta es inicio, ¿no? Entonces, aquí empieza la época de lluvia, que llegaría a ser enero, febrero. Ahora, obviamente, estos años ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, ya cualquier momento llueve, o en la época donde tiene que llover no llueve, ¿no? Entonces, eso ya son alteraciones producto del cambio climático, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, esto era el ciclo que se tenía para el tema de producción. Es así que, ¿no? Todos los indicadores biológicos que se tienen eran certeros, ¿no? Entonces, cuando no sé, una X planta producía o florecía en cierta época, va a ser buena cosecha o no va a haber buena cosecha, hay que sembrar en la parte alta o en la parte baja.
Entonces tenían muchos bioindicadores. Ahora muchos de esos no van a funcionar al 100% porque se ha alterado, ¿no? ¿Ya? Entonces estos son lo que llamamos los meses. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quieran compartir? Ya, Tichiri, una Sí. pregunta. Si estuviéramos basándonos en el ciclo lunar, ¿cuál sería el tercer mes, el 13º mes, perdón? Ya no son básicamente estos, o sea, hay que, tienen otros nombres, ahorita les digo. Ya, este es el calendario. No sé si se logra ver bien. Está en el libro de Cosmovisión Andina de Manuel de la Torre. ¿Ya? ¿Ya? Y este calendario van a ver también impresos en RTP, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? Calendarios de pared, ¿no? Entonces, cuando se maneja estos de 13 meses, ya tienen otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer mes llegaría a ser lo que es el junio. El junio se conoce como Marat Aka, como hemos visto aquí. Pero el julio ya es Hawawi. Luego tendría lo que es el Wairani, Autilla, Satawi, La Paca, La Paca, Jayupacha, Chinuca. Luego vendría lo que es Anata, ¿no? Anata, luego vendría lo que es Achoca, luego vendría lo que es el Cayuchi, luego vendría lo que es el Yamayo y finalmente el Casibe. Entonces, se tienen otras denominaciones cuando se maneja lo que es de 13 meses, ¿ya? Entonces, no es que falte aquí algo, ¿no? Entonces, ya se tiene otra estructura. Cada 28 días se va armando otra nueva estructura, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, entonces ya sabemos lo que son los meses. Ahora vamos a irnos a las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo preguntamos, no? Entonces, cuna, ¿qué significa? ¿Qué es cuna? ¿Qué ¿Qué? pronombres? ¿Qué significa cuna? que, ¿Qué? ¿Ya? Ahora ahí digo, parsi. Y para que sea pregunta esto, ¿qué sufijo falta? así, La sa. Entonces, cuna parsisa, ¿qué significa? ¿qué mes? ¿Qué meses? ¿Qué mes es? ¿No ve? ¿Qué mes es? Eso para saber simplemente, ¿no? ¿Qué mes? Cuna parsisa, ¿no? ¿Ya? Entonces, digo de esta forma, ¿no? Yo digo, Wilka Kutiwa, ¿no? La respuesta, Wilka Kuti, Wilka Kuti, Hasiwa, o Wilka Kutiwa, ¿no es? Directamente, ¿no? O sea, la respuesta directa sería Wilka Kutiwa, ¿no es? La afirmación. O puedo decir Wilka Kuti Hasiwa, ¿sí? Eso para saber el mes, Kuna Parsi. Ahora,
Ahora, muchas veces no van a escuchar solamente preguntar de esta forma, sino preguntan de la siguiente manera. Kuna pag sint dansa. Como pueden ver aquí, ya tiene ink, ¿eh? Tan. ¿No? Esto es exactamente lo mismo, pero cambia un poco la traducción. Sería, ¿en qué mes estamos? Eso significaría. ¿En qué mes estamos? La respuesta también de la misma forma, ¿no? Entonces yo puedo decir, Wilka Kutin Tanwa. O puedo decir, Wilka Kuti Paksin Tanwa. ¿Eh? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Kuna Paksisa, ¿en qué mes es? Kuna Paksin Tansa, ¿en qué mes estamos? ¿Ya? Las dos formas de preguntar. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Hanat, Hanicha, Anauya tichiri. ¿ya? Vale. Entonces ahora vamos a hacer preguntas. Sin embargo, nos falta todavía expresiones de tiempo. Entonces, cuando ya aprendamos expresiones de tiempo, vamos a hacer preguntas en relación a esto, ¿ya? Entonces, por el momento, simplemente estas dos preguntas apréndanse, ¿ya? Kuna parsintanza, kuna parsisa, kuna parsintanza, ¿no? ¿Ya? Ahora, como tenemos todavía algunos minutos más, vamos a ver lo que son estaciones del año, ¿no? ¿Cuántas estaciones tenemos en el año? 4. Cuatro, ¿no? Cuatro, Entonces, Yatichiri. cuando hemos dibujado, por ejemplo, Sí. la chacana, ¿no? Así más o menos hemos dibujado, ¿eh? Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 lados, ¿no ve? Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Estos 4 significan lo que son las estaciones, ¿ya? Estaciones. Entonces, estaciones simplemente vamos a traducir como Pacha Sarawi o Sarawinaka, estaciones, ¿no? Pacha Sarawinaka como estaciones de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las 4 estaciones, no? Entonces, empezamos por primavera, ¿no? Pues la PAC Pacha, o la PAC Pacha, o la separado también, esto va a ser primavera. Primavera. Luego vendría lo que es el Hayu Pacha. Por esto, hagamos esto. Hayu Pacha. Esto va a ser lo que llamamos verano, ¿no? Luego vendría lo que es el otoño, ¿no? A eso lo vamos a llamar Autipacha. Autipacha. Otoño. Y finalmente vamos a decir invierno, Thaya Pacha. Esto va a ser el invierno. Entonces tenemos lo que es el Lapak Pacha, Hayu Pacha, el Auti Pacha, Thaya Pacha, las 4 estaciones. Ahora, como hemos visto los meses, estos sin duda también están relacionados con ello, ¿no? Por ejemplo, la paca, ¿no? O, por ejemplo, lo que es el Hayu, ¿no? ¿Ya? Entonces, Hayu es lluvia, ¿no? Auti es la época seca, la época de helada, digamos, ¿no? Thaya es viento, ¿ya? Thaya Pacha, la época invernal, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene, lo que se maneja, y en función a esto también se van haciendo ciertas actividades. Por ejemplo, una de las actividades principales que se da en función a esto, y obviamente los meses, son lo que son las danzas y la música, ¿no? Entonces, las danzas y la música se interpretan, se bailan
de acuerdo a la época. Yo no puedo bailar cualquier danza, cualquier día, cualquier fecha, o tocar cualquier instrumento en cualquier época. Es muy importante la época. Pero hoy en día todo se ha folclorizado, ¿no? Todo se ha folclorizado. Muchas veces ya no se pone en práctica todo lo que se tenía como conocimiento acumulado, ¿no? Entonces hoy día, no se puede suponer, hoy día, digamos, es aniversario de un X pueblo, ¿no? Van a bailar cualquier tipo de danza sin representar o sin respetar básicamente lo que es esto, ¿no? Ahora obviamente dirán, ¿no? Es que no se cumple, es que es simplemente creencias y todo eso, ¿no? Pero muchas veces tiene su efecto como tal. Por ejemplo, la moseñada, la tarqueada, lo que es la pinquillada, son instrumentos que se tocan en época de lluvia, ¿no? Entonces eso podemos tocar en la pacpacha, en jayupacha. Entonces estos instrumentos, estas danzas llaman la lluvia, va a haber buena producción. Pero otros instrumentos como la quenaquena, como el sicuri, ¿no? Sicuri, otros son de la época seca, ¿no? Del Auti y Tayapacha, ¿no? Entonces, estos en algunos casos se conservan, se mantienen, pero muchas veces ya se han folclorizado. Como les digo, pues, para representar como un ballet, digamos, ¿no? Entonces, un ballet puede interpretar cualquier tipo de danza, ¿no ve? Entonces, más o menos así se ha vuelto, ¿no? Con tal de mostrar, ¿no? Entonces, tal vez es importante recuperar estas sabidurías ancestrales que se tienen respecto a la música y la danza, ¿no? Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su época como tal, ¿ya? Bien, hasta ahí el día de hoy. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas. Waleki Tanicha con Hamakisa. Waliki ya tiene. ¿Ya? Vale, Humana Kukambi, tinta sí que quita, ¿ya? Ustedes van a seguir investigando, aprendiendo otras cosas, ¿no? Que es importante, ¿ya? Teacher, Sí. sí, una preguntita. Algo que se me hacía un poco curioso era respecto a esto, ¿no? Del, de las estaciones, ¿no? Y también respecto al anterior también de los meses. Muchas veces, y bueno, eso también he visto en otros lados, que se maneja, como dicen, un calendario agrícola, ¿no? Ujú. No sé si esto también varía a comunidades que se dedican solamente a la crianza de camélidos, ¿no? Que esto en base, digamos, a lo que ellos se dedican podría variar, digamos, ya no tanto sea en un calendario agrícola, sino es un calendario tal vez relacionado con la crianza, ¿no? De la alpaca. Por ejemplo, si hablamos de crianza de llama, por ejemplo, es anual, ¿no? Es anual el manejo, ¿no? Entonces, al año la llama tiene una cría, ¿no? ¿Y cuándo tiene la cría? Generalmente es en diciembre. La gestación de la llama también es un año, ¿no? 11 meses, creo, ¿no? Entonces tiene cría la llama después de unas 2 semanas. Nuevamente es el cruce de la llama, ¿no? Todo el año está preñada y nuevamente tiene bebé. Así es el manejo. Ahora, muchas veces no se hacía de forma natural, sino se forzaba a ello, ¿no? Entonces se les amarraba, o sea, eran formas de manejo que se tiene y todavía creo que eso se enseña, por ejemplo, en agroecología, ¿no? Entonces, las llamas hembras se separaban de los machos, ¿no? Entonces, había época de apareamiento, digamos que es, no sé, en enero, digamos, entonces los juntaban, ¿no? O los que no se querían aparear, los amarraban y ya está, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, posiblemente, o sea, obviamente el calendario como tal, las estaciones van a ser lo mismo, simplemente que los manejos de ciertos, la crianza de ciertos animales o la producción de ciertos productos se va a ir adaptando a esto, ¿no? Ahora, obviamente estamos hablando de la parte andina, la parte altiplánica, ¿no?
La gente básicamente aquí se dedica a lo que es la producción y lo que es la ganadería, ¿no? La actividad agropecuaria. Y obviamente, seguramente el calendario, no sé, en los valles, en la Amazonía, es diferente porque el ciclo agrícola como tal es diferente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Ninguno? Entonces terminamos. ¿Quién quiere cantar? Kitis Hayin Taimuni. Kitis. ¿Alguien que quiera cantar? Naya Yatichiri. Ya, María Eugenia, Hayintam. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. So tapakalko kimsa kalko ya tunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. So tapakalko kimsa kalko ya tunka tunka. Ukamsa sina kirkinyani kolilitai. Acá hajanat urunja kusisiñani. Ukamsa sina kirkiñani kolilitai. Acá hajanat urunja toktasiñani. Acá hajanat urunja kusisiñani. Acá hajanat urunja toktasiñani. Maya paya kimsa pusi pesca kolilita. So tapakalko kimsa kalko ya tunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilita. So tapakalko kimsa kalko ya tunka tunka. Ukamsa sina kirkiñani kolilita. Acá hajanat urunja kusisiñani. Ukamsa sina kirkiñani kolilitai. Acá hajanat urunja toktasiñani. Acá hajanat urunja kusisiñani. Acá hajanat urunja toktasiñani. Waliki Puneu, Cuyaca María Eugenia. Muy bien, María Kaisuma Eugenia. Yatichiri. Ya nos vemos el día viernes. Jutir Urui Kisiñani. Van a aprenderse canción, les he dicho. Ahora en el siguiente ya no voy a preguntar quién quiere cantar. Directamente voy a nominar para que puedan cantar, ¿ya? Hikisin Kamtakin, Waliki para Pata.